muy extenso. En realidad la literatura es bastante amplia. Hemos revisado un promedio de casi 20 papers, pero de lo que pudimos ver, mientras más se revisan los papers, más patologías se pueden hallar. Es un tema, pienso yo, de que siempre está o está en constante aprendizaje, porque va a haber patologías que se presenten nuevamente. Entonces, es importante tener en cuenta las patologías para poder tener una sospecha diagnóstica y como tal diagnosticarlas. Entonces, es un tema bastante importante con respecto a esto. Ahora, yo quería enfatizar que las implicaciones médico-legales con respecto a este tema, por el momento, por la extensión del tema, no las desarrollé en sí. Y por otro tema que es distinta la implicación médico-legal, probablemente por la parte regional. Entonces, eso yo quisiera recopilar un poco más de datos para poder desarrollar el tema como tal de forma aislada, porque pienso que es bastante extenso también en respecto al primero, o sea, la falla en el diagnóstico y aparte también las implicaciones médico-legales. Discúlpame, Romero. No de ahora que tengo más canas, pero siempre me pareció de suma importancia estos temas. Obviamente, a todos nos gusta, súper importante. A todos nos gusta hablar de técnicas quirúrgicas, mostrar la mejor cirugía, mostrar... y a veces no sabemos, creemos que no nos equivocamos porque estos pacientes no lo vemos nosotros. Creemos que no nos equivocamos porque no nos damos cuenta. Y a mí me parece fundamental estos temas, tanto que lo puse en el curso oficial de la Sociedad de Columna Argentina. Y el tema de implicancia médico-legal no está dado o no está puesto ahí para ver qué condena podés llegar a tener, ¿sí? Sino que está ahí para prestarle la mayor importancia que tiene. Porque si nosotros, hay errores que son aceptables, pero hay errores, mucho de lo que vos vas a mostrar, que es impericia, es imprudencia y es negligencia. Y si entramos en una de esas tres, ya entramos dentro de las implicancias médico-legales. Y tú nos vas a dar datos importantes que dice la bibliografía, que no lo decimos nosotros, que nos permiten no incurrir en imprudencia, en impericia y en negligencia. Entonces, lo que tú dices es cierto. Hay muchas situaciones regionales, pero cualquiera de estas tres cosas son importantes y son condenables en cualquier parte del mundo. Algunos con más peso, otros con menos peso, otros con más moda y otros con menos moda. Lo que quisiera es prepararle como un tema aparte. O sea, es importante. Por eso prepararlo. Un también, suplemento, me parece bárbaro. Sí, porque es muy extenso la falla en el diagnóstico y las implicaciones médico-legales. Es un tema importante que probablemente no se pueda desarrollar por completo en combinación con el primer tema. Bien. Por eso yo quería revisarlo. Listo, continuamos. Con respecto a los objetivos de este tema es el reconocimiento de las patologías que tienen menor frecuencia y están asociadas a las lesiones cervicales, de manera tal que podamos hacer los diagnósticos, sospechar del diagnóstico y tener un diagnóstico precoz de las patologías. Cuando también las patologías de diagnóstico complejo están asociadas a lesiones cervicales. Conocer la sintomatología y mecanismos de lesión que nos permiten nuevamente sospechar de qué tipo de lesiones cervicales pueden estar asociados y un diagnóstico adecuado. El uso de exámenes de imagen de forma adecuada y determinar cuáles fueron los causales de demora o pérdida dentro del diagnóstico en las lesiones cervicales para la prevención de la misma. Según ya varios artículos, en este caso en el 2006 ya el doctor Platzer determina unos primeros causales de retraso o pérdida del diagnóstico en lesiones cervicales. Entonces define que el diagnóstico retrasado o no detectado es cualquier lesión a nivel cervical que se identifica después de una evaluación primaria
del trauma. Eso quiere decir que en la primera instancia de evaluación, a nivel clínico, a nivel neurológico, a nivel de imagen, no se diagnostica como tal. Entonces ya es en una segunda o tercera revisión en adelante que se genera el diagnóstico como tal de la patología, y esto puede traer implicaciones a nivel del pronóstico de la patología del paciente. La mayoría de los papers o de los artículos mencionan que la incidencia de lesiones cervicales bordea entre el 5 y el 8% hasta el 15 y el 20%, más o menos la moda entre el 5 y el 20%. Los causales en general dentro de este estudio del retraso o el no diagnóstico de la patología son las faltas de la experiencia y la evaluación de los rayos X. Usualmente en el área de emergencia, los primeros que evalúan la patología son los médicos emergenciólogos o en muchos de los casos los médicos residentes en formación. Entonces, generalmente puede darse que las lesiones que son evidentes son diagnosticadas y pasan por alto las lesiones que son menos evidentes y que pueden estar asociadas al trauma. Los exámenes de imagen inadecuados, no siempre los técnicos encargados de realizar los rayos X están capacitados para tomar las placas más adecuadas para tener un diagnóstico adecuado con respecto a la patología. Una evaluación clínica inapropiada, sobre todo cuando los pacientes están bajo el efecto de alguna sustancia o alteración del estado de conciencia por eventos traumáticos. Lesiones graves que pueden causar distracción, como por ejemplo fracturas de extremidades, sangrados, cuadros de traumas de tórax o traumas de abdomen que pueden generar una evaluación inicial más rápida y que puede generar distracción sobre el resto de patologías. Y sobre todo, y esto es importante, en las zonas en las que no hay la disponibilidad de exámenes de mayor complejidad como tomografía e imagen por resonancia diagnóstica, pues es más fácil el hecho de perder un diagnóstico, sobre todo en algunas zonas a nivel de la columna que no son fáciles de determinar con rayos X simples. Los algoritmos de diagnóstico más bien han mejorado, han evitado un diagnóstico de retraso o un diagnóstico perdido. El algoritmo propio del diagnóstico de lesiones de columna cervical comienza teniendo en cuenta en un paciente alerta, sí, con ya habíamos revisado anteriormente, la categoría de Nexus y las C-Canadian Rules, que tienen que ver con el mecanismo de lesión, si es que es de alta o baja energía, la capacidad de un paciente en estado de alerta de rotar la cabeza, de un paciente que no tiene o no está bajo los efectos de una sustancia nociva, que colabore con el examen físico. En este caso, se realizan los rayos X en el caso de que no cumpla. Si es que se determina que los rayos X son normales y el paciente no tiene dolor, se realizan exámenes de tipo dinámico, en este caso en flexión y en extensión. Si los exámenes son negativos y no hay sintomatología clínica, pues se determina que no hay una lesión a nivel cervical, pero si los exámenes como tal de flexo-extensión o dinámicos son positivos, ya queda a discreción o criterio del cirujano el examen neurológico como tal y la solicitud de exámenes complementarios como tomografía o resonancia nuclear de acuerdo a la sospecha clínica. Si es que los rayos X ya tienen imágenes de sospecha o no permiten una visualización adecuada de la columna cervical como tal, al igual que si los rayos X son positivos, pues ya depende del criterio del cirujano si requiere o no requiere otros exámenes complementarios para tener un diagnóstico correcto. En el estudio que realiza Platzer, utilizan únicamente los rayos X como tal, con vista anteroposterior, una vista lateral y la vista que permita la visualización de la apófisis odontoides con la boca abierta. También toma rayos de tomografía y resonancia según la discreción y los hallazgos de los rayos X. Tener en cuenta que los rayos X oblicuas y dinámicas de forma rutinaria en este paper no se utilizaron para la evaluación. Se realizaron un diagnóstico de patologías en 367 pacientes. 38% tenían lesión cervical alta, 58% lesión cervical baja y 4% tenían combinación de lesión cervical alta y lesión cervical baja. En la mayoría de los casos, el diagnóstico primario fue realizado por cirujanos o el médico tratante como tal, por CT scan y también por rayos X funcionales. Los diagnósticos en menor proporción fueron realizados por radiografías subsecuentes, por tomografías subsecuentes y en el peor de los casos ya por autopsias. Se dieron en 5% de los pacientes evaluados un retraso del diagnóstico. En 7 pacientes hubo lesión cervical alta y en 11 pacientes hubo lesión cervical baja. Generalmente los de lesiones cervicales altas se da en C2 en su mayoría y el tipo de lesiones que se dan en C2 en su mayoría son de tipo 2. La etiología del retraso en el diagnóstico, en los casos de que son reportados, se debieron a
en 18 casos, a la mala interpretación de los rayos X, a una solicitud incompleta del estándar de pedidos de rayos X y rayos X mal realizado. Con respecto cuando existen ya lesiones discoligamentarias que no fueron detectadas en los 3 casos descritos, el cirujano que estuvo a cargo no pudo determinar en las placas radiográficas como tal las lesiones, una evaluación inadecuada de forma clínica y una alteración del estado de conciencia del paciente, que también estuvo bajo los efectos y consumo de alcohol y de drogas. En este caso, el algoritmo de los pacientes que tienen trastornos del estado de conciencia en los cuales se realizan rayos X, nuevamente con los rayos X normales, se realizan proyecciones en flexo-extensión y en vasos si son negativos, pues se admiten en el área de hospitalización para eventualmente hacerle un examen neurológico y determinar que como tal no hay lesión y está limpio. Si es que las radiografías dinámicas como tal dan positivo, si es que hay sospecha o no se puede visualizar de forma completa la columna cervical o si es que los hallazgos son positivos, pasa ya al criterio del cirujano a los exámenes complementarios para tener un diagnóstico correcto. En este caso, las complicaciones que se debieron a un diagnóstico tardío, en el 44% de los casos llevaron a un déficit motor y sensitivo que incluso pudo llegar hasta la tetraplegia. En el 36% de los casos, posterior al alta, tuvieron un déficit progresivo neurológico que eventualmente tuvo la necesidad de intervenciones quirúrgicas. En el 5% de los casos hubo déficits neurológicos incipientes, trastornos sensitivos o radiculopatías como tal, que no fueron necesarios eventualmente resoluciones quirúrgicas. En el 5% de los casos, un paciente como tal que estuvo inconsciente en el momento de llegar al área de emergencia mostró tetraplegia y una vez que recuperó el estado de conciencia mantuvo la tetraplegia como tal. En otro artículo, que son las guías de manejo para los pacientes de edad avanzada con lesiones o fracturas de columna cervical asintomáticas, comienzan diciendo los dos autores, Evans y Schrack, que el 34 y el 50% de los pacientes mayores de 65 años que tienen fractura a nivel cervical no presentan dolor. Esto es importante, incluso cuando tienen eventos traumáticos menores o mínimos, los pacientes con fractura no presentan dolor. En este caso y en este estudio se hizo la revisión de 2.390 pacientes de 55 años y mayores. De ellos, el 1.071, el 45%, que tenían dolor y sensibilidad a la palpación a nivel de la columna cervical, fueron realizados tomografías. De estos, el 16% tenían fracturas y del 16%, el 21% eran asintomáticos. Esto a nivel estadístico menciona que el dolor cervical en estos pacientes tiene una sensibilidad del 79%, una especificidad del 59% y un valor predictivo positivo del 27%. Con respecto al tipo de fracturas que no tenían dolor, más frecuente hallado en este tipo de pacientes, según el gráfico podemos ver que C2 es el tipo de fractura más frecuente, seguido por C1 y eventualmente C7. Y la lesión con mayor frecuencia en C2 es una de tipo 2. El 26% de los pacientes con lesiones en columna cervical baja no tenían ni dolor ni alteraciones sensitivas en pacientes que tenían un estado alerta, un estado vigil. Tener en cuenta que las lesiones en las cuales sí existía dolor, en el 39% de los casos también estaban relacionados con fracturas de apófisis odontoides y en el 31% de los casos también, cuando no existía dolor, estaban relacionados con fracturas del cuerpo vertebral. En este caso, las Nexus y las Canadian Rules están diseñados para pacientes alertas que no tienen dolor y que puede fallar en los pacientes adultos mayores. Hablamos de los 55 años en adelante, según este estudio. En el 20% de los pacientes con lesiones cervicales no tenían dolor, el examen neurológico y clínico era negativo y no había trastornos o compromiso del estado de conciencia. Entonces, en base a este estudio, ¿deberían todos los pacientes mayores de 55 años realizarse tomografía como examen inicial y no rayos X cervicales? ¿Me escuchan? Sí. ¿Escuchan? La siguieron por un momento. Determina que los pacientes que tienen operado mayor, que tienen eventos traumáticos leves y que tienen dolor y sensibilidad a la palpación cervical y que ya han recibido un tratamiento previo y el tratamiento como tal persiste la molestia, pues es la recomendación realizar tomografía computarizada. En otros trabajos que habíamos revisado con respecto a fracturas de columna cervical y también asociado al tipo de fracturas pediátricas, las variables anatómicas normales y en el trauma
vamos a hacer una revisión, las fracturas de diagnóstico complejo. En este caso, comenzamos con las fracturas de cóndilo occipital. Las rayos X como tal no permiten ver las lesiones a nivel condilar por la superposición de tejidos óseos. Es necesario usualmente las lesiones realizar tomografía cuando hay alta sospecha. Lastimosamente, los signos son inespecíficos para fracturas de cóndilo occipital. Conocemos ya las tres posibles clasificaciones de los mismos. Las articulaciones occipito-cervical generalmente se encuentran asociadas a traumas faciales y traumas cráneoencefálicos que funcionan como distractores. Importante, la sintomatología en estos dos tipos de fracturas puede estar asociados a un síndrome de Wallenberg, que está asociado a trastornos como ataxias, problemas cerebrales, síndrome de Horner, que son las patologías más frecuentes, náuseas, vómitos, en su principal expresión. Las fracturas y luxaciones de C1, habíamos revisado ya anteriormente cuál es la rules de Spence o las reglas de Spence, que mencionan la distracción por fractura a nivel del atlas y la distracción como tal en las masas. La distancia hasta 6.9 se considera normal, 7 o mayor a 7 se considera que hay, en este caso, inestabilidad a nivel de C1, C2. Importante definir que todavía no se ha determinado cuál es la separación que indique la integridad o no del ligamento transverso a nivel de estas dos articulaciones. También tener en cuenta de que la discontinuidad de la línea vertical de las masas laterales del atlas puede implicar ya una fractura de los arcos anterior y posterior de C1. El intervalo, en este caso axial dental o el ARI en la vista lateral, con respecto a las fracturas y lesiones de C1 y C2, la distancia entre el margen posterior del arco anterior del atlas y el margen anterior del odontoides. En adultos se considera que la distancia normal es hasta 3 milímetros y en pacientes pediátricos hasta 5 milímetros. Tener en cuenta que esta es una variable anatómica normal en los pacientes de hasta 4 años. Puede haber un pseudo desplazamiento del atlas o una pseudofractura de Jefferson y puede ser un hallazgo esporádico en los pacientes hasta 7 años como un hallazgo normal. Tener en cuenta dentro de las reglas de Spence. Con respecto al desarrollo del atlas, esto nos puede llevar a falsos positivos en el diagnóstico de la tomografía con la fractura. Tener en cuenta que primero, los núcleos de osificación en las vértebras C1 y de C3 a C7 son comunes. Generalmente tienen 3 centros de osificación, uno en el arco anterior y 2 en los arcos neurales. Con respecto al atlas, usualmente la fisis en el arco anterior puede estar osificada en el 20% de los recién nacidos y puede ser también visible hacia el año de edad, mientras que los arcos neurales aparecen hasta la 7ª semana de edad fetal. Tener en cuenta que los bordes como tal son regulares y tienen bordes regulares y lisos. Permitirían diagnosticar fisis en crecimiento. Con respecto al atlas, tiene, en este caso, los arcos neurales aparecen a la 7ª semana fetal y se fusionan los arcos posteriores hacia los 3 años y los arcos anteriores hacia los 7 años. Es decir, la probabilidad de hallazgo de la apertura de la fisis es hasta los 3 años hacia posterior, hasta 7 años hacia la zona anterior. El axis tiene 4 centros de osificación, a diferencia del resto de vértebras cervicales. En este caso hay 2 arcos neurales, el cuerpo y la apófisis odontoides, que suele tener también 2 centros de osificación. Generalmente están fusionados durante el nacimiento. La fusión es incompleta y las fisis se fusionan entre los 3 y los 6 años de forma de sincondrosis en la forma de una H, pero puede haber los remanentes de las fisis como tal hasta los 10 y 11 años que pueden llevar a diagnósticos erróneos de fracturas en una variante anatómica normal. Tener en cuenta de que los mecanismos de lesión de la apófisis odontoides más frecuentes son por cizallamiento. Si es que existe un cizallamiento por hiperflexión, va a haber una desviación anterior. En este caso, la luxación anterior es del atlas, con una luxofractura asociada que puede estar entre C1 y C2, y en este caso, por el tipo de lesión como tal, generalmente la médula no se encuentra lesionada, al ser únicamente una luxación pura y por el espacio amplio que tiene en esa zona, mientras que el cizallamiento e hiperextensión, en este caso, presenta una luxación posterior del atlas. Y el mecanismo como tal puede llevar a una lesión de tipo Chance o lesión del ahorcado, Hagman. Habíamos mencionado el desarrollo de C1, C3 a C7, pues es común. Hay 3 puntos de osificación, borde anterior del cuerpo y los 2 arcos neurales.
que se fusionan entre los 2 y 3 años de edad y el cuerpo se une con los arcos entre los 3 y los 6 años de edad. Con respecto a las probabilidades del hallazgo de una fractura del ahorcado, hay que tener en cuenta la línea cervical posterior que une el borde anterior de las apófisis espinosas de C1 y C3 y tienen que estar alineados. Se permite un distanciamiento de hasta 1 milímetro cuando se realizan las proyecciones en flexo y extensión. Cuando en esta línea se determine que hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros, se sospecha de una fractura de la fascia articular que puede ser indicativo de una lesión de Hackman o una fractura del ahorcado, espondilolisis a nivel de C2. Tener en cuenta que la realización de proyecciones dinámicas en pacientes conscientes, en el 10% de los casos, pueden llevar a una lesión neurológica. Otras análisis que hay que hacer dentro de los rayos X a nivel cervical, pues las líneas continuas, la espinal anterior, la espinal posterior, la espinolaminar y la interespinosa, importante, la proyecciones retrofaringeas o la sombra retrofaringea, los tejidos blandos prevertebrales, a nivel de C2 es menor a 7 milímetros, a nivel de C6 es menor a 22 milímetros. Tener en cuenta que el aumento de este tipo de distancias puede estar asociados cuando no se ven fracturas a lesiones por hiperextensión, generalmente de tipo B3, en las cuales existe una ruptura por hiperextensión, por distracción, que genera hematomas anteriores y en este caso abultamientos o abombamientos de las zonas de partes blandas. Importante dentro del diagnóstico. Otro artículo que pudimos revisar son las lesiones subaxiales traumáticas, en las cuales nuevamente mencionamos que las lesiones más frecuentes se presentan entre las zonas de C5 y C7, que son las zonas de mayor motricidad, aparte de las charnelas, y las luxofracturas se presentan ya directamente en la zona de la charnela a nivel cérvico-torácico, C7-T1. Importante tener en cuenta que los rayos X tienen que incluir la unión cráneo-cervical hasta T1. Hay que realizar las proyecciones laterales si es que no se pueden visualizar mediante maniobras de tracción de la lateral pulled view. Importante tener en cuenta que rayos X simple, la sensibilidad es de hasta el 60% para las lesiones ligamentarias y ya con radiografías dinámicas la sensibilidad sube hasta el 95% para el diagnóstico de lesiones ligamentarias. Con respecto de la evaluación de patologías de desórdenes por anquilosis, se hace una revisión de algunas patologías que son de importante prevalencia e incidencia y que son importantes para poder diagnosticar cuál es la diferencia entre cada una de ellas y la asociación con fracturas. Una de las patologías más importantes que hemos visto a nivel de patología medular es la espondilitis anquilosante, una prevalencia hasta el 1.4%, con una incidencia hasta el 14% por 100.000 habitantes, 14 por 100.000 habitantes, más preponderante en hombres con respecto a mujeres. Se encuentra asociado a un factor genético en común que tienen estos pacientes, el complejo HLA-B27. Importante tener en cuenta que 5% de los pacientes que tienen el factor genético positivo desarrollarán espondilitis anquilosante, pero el 95% de los casos dan positivo sin tener la enfermedad como tal. En este caso, si es que el diagnóstico es claro a nivel radiográfico y a nivel clínico, no es importante tener el hallazgo del HLA-B27. También tener en cuenta de que en el 15 al 20% de los casos hay antecedentes familiares presentan esta patología y que una infección por Klebsiella pneumoniae puede dar por inicio a la enfermedad en un paciente que tiene HLA-B27 positivo. Las manifestaciones clínicas de la espondilitis anquilosante básicamente se encuentra relacionado con osificación a nivel de los ligamentos, una entesopatía. También hay un compromiso y osificación a nivel del disco, placas terminales, lo que va a resultar en una vértebra cuadrada o vértebra en forma de bambú. También se encuentra asociado a osteopenia y osteoporosis. Las manifestaciones también son radiológicas, en este caso una actividad osteoclástica acelerada, lo cual genera una esclerosis, sobre todo a nivel de los bordes del hueso, lo que se conoce con el nombre de la lesión de Romanus. Hay anquilosis a nivel de las charnelas y también a nivel de las articulaciones costovertebrales, lo cual va a limitar la función inspiratoria y con esto, pues, un patrón restrictivo y susceptibilidad a patologías de nivel pulmonar. Otra de los hallazgos dentro de la espondilitis anquilosante, que no es únicamente propio de la espondilitis anquilosante, sino de las patologías
autoinmunes e inflamatorias. Es también la lesión de Anderson, que es una espondilodicitis estéril, es un proceso inflamatorio que ocurre a nivel del disco intervertebral y las placas terminales que se encuentran anexas a la misma. En este caso, el diagnóstico diferencial con patología de tipo inflamatoria e infección puede simular una espondilodicitis bacteriana, cualquiera de sus presentaciones. Y también hay asociado una deformidad cifótica como tal a nivel de la columna. Importante tener en cuenta que la zona de debilidad a nivel de las osificaciones en los ligamentos, en la entesopatía, en el disco y en las partes posteriores, también a nivel facetario, es a nivel del disco intervertebral. Entonces, las fracturas de espondilitis anquilosante usualmente se producen a nivel del disco. Entonces, en las proyecciones que podemos ver que las zonas de calcificación a nivel de longitudinal anterior y longitudinal posterior son discontinuas. Entonces, es la zona de fracturas como tal en la espondilitis anquilosante. En el 20% de los casos pueden hallarse también dentro de esta patología fracturas que son discontinuas, o sea, son fracturas que pueden haber sobre todo en la parte más común, cervicales y torácicas, y menos frecuentes las fracturas no continuas a nivel tóraco-lumbar. Por eso es importante, una vez que se diagnostica una fractura, hacer un estudio completo de la columna vertebral. Un caso aislado con respecto a un paciente que tiene espondilitis anquilosante y que tiene una patología severa. En este caso podemos ver en las proyecciones del lado izquierdo, en la proyección A, una lesión tipo C, en la proyección B, la resonancia nuclear magnética que muestra justamente la lesión tipo C, en este caso, pero asociado a esto en las proyecciones de tomografía en la parte inferior podemos ver la continuidad que hay en la zona aérea del esófago hacia el disco y hacia el canal medular. Esto es un hallazgo típico y propio de una perforación esofágica. Dentro del diagnóstico que también se encuentra en el lado derecho, en la zona C, vamos a ver la presencia de tejido óseo a nivel del esófago. El diagnóstico es la endoscopía para poder determinar justamente la lesión como tal y el tratamiento es la estabilización, básicamente con, en este caso, el cardiotorácico de la mano. Otra de las patologías anquilosantes es la enfermedad de Forrester, también conocido como DISH o la hiperostosis esquelética idiopática diseminada. Generalmente esta patología se encuentra asociada a comorbilidades como hipertensión pulmonar, patologías endocrinológicas como la diabetes mellitus, obesidad avanzada o síndrome dismetabólico, neuropatías asociadas a la diabetes y al dismetabólico y una elevación de proteínas que implica también ya una patología a nivel renal. En el DISH, en la enfermedad de Forrester, no existe asociación a osteoporosis y las patologías se encuentran básicamente las más frecuentes a nivel de T7 y T11. Generalmente son más de 3 segmentos los que se encuentran fusionados. Radiológicamente, las diferencias entre el síndrome de DISH, no es DISH, sino es DISH, Forrester y espondilitis anquilosante. En el síndrome de Forrester no se encuentra un compromiso de las articulaciones sacroiliacas y apofisarias. En la espondilitis anquilosante la característica inicial es el compromiso de la sacroiliaca que eventualmente se hace proximal. En Forrester hay afectación mínima de charnelas y sobre todo dentro de las charnelas la que menos se afecta es la craneocervical. La espondilitis anquilosante es una de las más importantes en la afectación. Forrester, mínima formación de sindesmofitos. Espondilitis anquilosante tiene una reacción con esclerosis por osteoclastia aumentada, entonces hay mayor formación de sindesmofitos. En Forrester hay comorbilidades asociadas, como le hemos mencionado, espondilitis, hay un factor genético asociado. En Forrester hay una estenosis de alto grado, por eso las lesiones de mínimo evento traumático pueden generar lesiones severas. Como habíamos revisado, las fracturas a nivel del disco intervertebral, aunque sea de desplazamiento mínimo por la estenosis severa asociada, puede generar sintomatologías amplias, al contrario de la espondilitis anquilosante que tiene una estenosis en menos grados. En Forrester no existe un compromiso de la columna posterior ósea y también ligamentaria, por ende no existe una extensión de las fracturas hacia elementos posteriores. En espondilitis anquilosante sí existe un compromiso a nivel de la columna posterior por osificación. En Forrester existe la fractura a través del cuerpo, mientras que en espondilitis existe la fractura a través del disco intervertebral. En Forrester la fractura del cuerpo se debe a que el grado de osificación anterior es mucho más grueso, más alto, más importante a nivel del disco y mucho menos importante a nivel del cuerpo. Forrester conserva los espacios discales y como habíamos mencionado, espondilitis anquilosante hay un pinzamiento con osificación a nivel del disco.
lo cual genera pues, la característica vértebras cuadradas o también las vértebras en bambú. Otra de las entidades importantes para desórdenes espinales anquilosantes es la espondilosis múltiple avanzada o la patología degenerativa como tal. Estos usualmente no llevan a una anquilosis como tal. La frecuencia de lesión generalmente se da en la columna cervical media entre C3, C5 y también a nivel del E4, S1. Es la patología más frecuente que tenemos a nivel de la consulta. Son los sitios más frecuentes de lesión. La estenosis espinal es en tándem, es menos importante a nivel que la espondilitis anquilosante y se generan osteofitos a nivel del disco y cambios hipertróficos a nivel facetario. No genera, como habíamos dicho, una osificación a nivel de los ligamentos de la columna, sino en mínimo grado. Cuando existe ya de base también una cirugía de fusión espinal, en este caso la columna como tal se convierte en una columna rígida, generando en la zona proximal y distal síndrome del segmento adyacente, que no es otra cosa que un proceso degenerativo a nivel de las estructuras proximales y distales hacia la zona de función, ya sea con degeneración del disco, esclerosis, formación de osteofitos, hipertrofia facetaria, estenosis, espondilosis y la pérdida de la densidad del mineral ósea, lo cual reduce la pérdida del 25% de la densidad, puede generar hasta un 50% de la disminución de la capacidad de resistencia de un cuerpo vertebral. La mayoría de las fracturas como tal son por compresión. En este caso podemos ver una compresión, una lesión que se encuentra a nivel proximal de la instrumentación larga. Importante tener en cuenta que mientras más segmentos se encuentran fusionados, mayor el brazo de palanca y mayor el riesgo de fractura como tal. En las desórdenes espinales anquilosantes hay que tener en cuenta de que en el 7 al 23% de los casos cuando existe lesión hay la presencia de un hematoma epidural y hasta en el 41% de los casos este no es diagnosticado. Como factor patogenético asociado, el panus retroodontoide es el proceso inflamatorio de las partes blandas que rodean una zona erosionada o una sinusoidal hipertrófica, relacionado también con patologías autoinmunes, enfermedad de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, entre las más importantes. Y como el efecto masa puede generar trastornos clínicos o neurológicos y también inestabilidad. Tener en cuenta, descartar patologías tumorales o de patologías infecciosas. Dentro del diagnóstico perdido de la fractura en los pacientes que tienen desórdenes anquilosantes, hay que tener en cuenta que el 17% no fueron diagnosticados en las primeras horas de forma primaria, el 52% fue retraso por parte del médico tratante y en el 47% de los casos el paciente no informó ni que tenía alguna lesión, por ende no buscó atención. ¿Cuáles fueron las razones para perder el diagnóstico en estos pacientes? Que ya había un dolor preexistente, es un dolor agudo sobre un dolor crónico, por ende pasa desapercibido, no recibe la atención necesaria. Existe un trauma trivial, un trauma superficial que aparentemente no es grave. Existe una pausa fatal, eso quiere decir que entre que recibe el evento traumático y recibe la primera atención, en este caso no hay una sintomatología propia de una fractura como tal, entonces pierde ese tiempo que puede generar eventos consecuentes. Radiografías difíciles de interpretar, tener en cuenta que las lesiones de las charnelas se detectan hasta el 48% de las rayos X simple. La recomendación de tomografía o resonancia se realiza en los pacientes que tienen alto riesgo y también importante tener en cuenta que estos pacientes, como tienen dolor crónico, ingieren ya analgésicos o antiinflamatorios para el control del dolor, lo cual minimiza la sintomatología para poder tener un diagnóstico adecuado. En otro artículo que habíamos revisado, sobre todo en lesiones en columnas rígidas, hay que tener en cuenta nuevamente que definen la columna rígida como una osificación y fusiones espontáneas que se generan a nivel de los segmentos espinales. Generalmente en este tipo de lesiones las más frecuentes son por hiperextensión y se encuentran en su mayoría asociado a síndrome de médula central, síndrome medular central con disminución de la fuerza en primera instancia en extremidades superiores con respecto a extremidades inferiores. Otro mecanismo de lesión menos importante es el de flexión en el 20% de los casos. Tener en cuenta que las lesiones cervicales son más comunes que las torácicas y sobre todo en las zonas de hipermovilidad, habíamos mencionado entre C5 y C7 y a nivel de la charnela cérvico-torácica. Una disminución de la mineralización del 25% disminuye hasta un 50% la resistencia de cargas.
La anquilosis genera un brazo de palanca largo, lo cual genera un aumento de probabilidad de fracturas. Una deformidad cifótica altera el centro de gravedad, genera ya una sobrecarga cizallante a nivel de las vértebras como tal, hace que el paciente tenga la mirada hacia abajo, lo cual altera la posición del espacio y esto puede generar o aumentar riesgo de caídas en el paciente con los eventos traumáticos subsecuentes. La carga axial que se pierde en la parte anterior se transmite hacia la zona posterior, en este caso hasta las articulaciones facetarias, lo cual aumenta un 70% de su esfuerzo y hace que se predisponga a lesiones o fracturas con exposiciones de mínima fuerza. El diagnóstico tardío en este caso se debió a las lesiones de un paciente con trauma menor, un dolor agudo sobre crónico, habíamos mencionado, típico en pacientes que tienen patologías previas o que toman medicamentos, imágenes inadecuadas, patrones de fractura en los cuales no se conoce o se desconoce el mecanismo de lesión, por ende no se realiza la búsqueda de la lesión típica de acuerdo al mecanismo, una precisión clínica y un examen clínico y neurológico inadecuado, y las asociaciones con respecto a las imágenes. No se determinó bien las zonas de transición y las deformidades previas que pueda llevar a un diagnóstico de lesión. Con respecto a las lesiones que se encuentran a nivel occipito cervical, es importante tener en cuenta la situación anatómica, el sistema ligamentario, que es el sistema estabilizador más importante a nivel de esta zona, que compromete pues, desde posterior a anterior en la zona interna, con la membrana tectoria, el ligamento cruciforme, ligamento apical, el ligamento atlantoaxial y la membrana, en este caso anterior occipito, atlanto-occipital. Son las estructuras importantes con respecto a sostén para hiperextensión. En este caso, tener en cuenta las clasificaciones para lesiones en esta área, la clasificación de Trainellis, lo cual menciona que en el tipo 1 existe una luxación posterior del atlas con respecto a los cóndilos occipitales, en la tipo 2 existe una luxación longitudinal y en la tipo 3 existe una luxación anterior del atlas con respecto a la apófisis, en este caso del occipital. La elección de Bella Barba, que es una modificación de Harvard View, que hace ya una mención a una descripción por resonancia nuclear magnética, en la cual en la resonancia se evidencia o no el distanciamiento, la lesión de los estabilizadores osteoligamentarios a nivel cráneo cervical, que están con un desplazamiento menor a 2 milímetros, una distracción menor a 2 milímetros cuando se realiza una tracción. También cuando existe ya una evidencia por lesión de resonancia nuclear magnética o cuando existe una distracción mayor a 2 milímetros en maniobras de tracción. Y el tipo 3 cuando existe una lesión, un mal alineamiento cráneo cervical en rayos X sin tracción. Tener en cuenta que en los pacientes que tienen desórdenes anquilosantes, la tracción máxima tolerada en estos pacientes o recomendada es hasta 15 libras. Y la escala de graduación de complejidad de Horn y colaboradores. En este caso se basa también en la tomografía y en la resonancia nuclear magnética. Si los hallazgos son normales en tomografía, pero existen hallazgos anormales en resonancia nuclear magnética, es el tipo 1. Si es que existe ya hallazgos tomográficos y resonancia nuclear magnética a nivel occipito cervical, pues se determina como una escala de graduación de complejidad tipo 2. Esto es ya un recordatorio, las líneas de Harris, tener en cuenta de que son visualizadas hasta el 99% de los casos con tomografía y hasta un 84%, 39% de los casos con rayos X simple y 84% de los casos, de 40 al 80% de los casos con rayos X de tipo simple. Importante lo de intervalo ovación odontoides o el BDI, tener en cuenta que es hasta 10 milímetros en adultos o hasta 12 milímetros en pacientes pediátricos, y el BAI, el intervalo ovación axial, normal 4 a 12 milímetros. Si es que es mayor a 12 milímetros, se considera una luxación posterior, menor a 4 milímetros, una luxación anterior. El Powers Radio, que es únicamente el intervalo justamente o la diferencia que resulta entre la división de las líneas BCE y la línea OA. Normal se considera hasta 1, anormal en valores superiores a 1. El intervalo CCI, en este caso el cóndilo occipital a la primera vértebra cervical, normal hasta 3 milímetros en adultos y hasta 4 milímetros en pacientes pediátricos. Con respecto a la eficacia, en otro artículo, la eficacia de la sensibilidad del examen clínico y complemento con tomografía en lesiones de columna cervical, la evaluación se realizó en 1.687 pacientes, la detección radiológica tuvo falsos negativos hasta un 45%, la sensibilidad del examen más la tomografía fue del 99%, por eso la recomendación
justamente un examen adecuado y una tomografía, y la sensibilidad únicamente del diagnóstico clínico fue del 75% de los casos en este estudio. Otro estudio que define las fracturas de difícil diagnóstico como tal son las fracturas del sacro. En este caso, el sacro tiene hasta un 5% de fracturas que son aisladas propiamente. El 45% de los casos generalmente se asocian a lesión del anillo pélvico, teniendo en cuenta de que para una fractura del sacro, el tipo de energía que se requiere es un mecanismo de alta energía. El 30% generalmente pasan por alto o tienen un diagnóstico clínico tardío. Los rayos X que se solicitan usualmente son los rayos X AP, aunque actualmente para la evaluación del sacro también se solicitan los INLED o los OULED. Tener en cuenta que la tasa de detección, cuando existe ya una patología neurológica, pasa hasta el 76% de los casos. Existe ya una recomendación para evaluación, como habíamos mencionado, las proyecciones de pelvis de entrada y de salida que permiten visualizar de mejor forma la lesión pélvica y por ende el sacro también. También tener en cuenta de que cuando existen lesiones a nivel del sacro, también hay lesiones a nivel vascular. Los más importantes que pueden estar comprometidos son los vasos ilíacos, la arteria glútea superior y el plexo venoso perisacro de tipo anterior. Las clasificaciones neurológicas por lesión a nivel del sacro está determinado por Gibbons, el cual maneja de 1 a 4, siendo 1 ninguna, hasta 4 un compromiso a nivel del control de esfínteres, y la clasificación, en este caso de lesiones del sacro, de Isler, que es alterna también a la clasificación de AO y que también menciona un compromiso neurológico, la tipo A, que son las fracturas laterales a la unión facetaria L5S1, la B, también afecta a la unión facetaria L5S1 con lesión neurológica, había que determinar ahí según Gibbons, y la C, que afecta ya el canal espinal y son siempre de tipo inestables. Con respecto al porcentaje de asociación de lesiones a fracturas de sacro que se encuentran desplazadas, en la mayoría de los casos se encuentra asociada a fracturas de extremidades y del anillo pélvico como tal. Tener en cuenta de que también hay fracturas no continuas, entre un 20 y un 47% de los casos, lesiones viscerales, lesiones torácicas y hasta un 20% de los casos, trauma cráneoencefálico asociado. En definitiva, la presentación como tal nos permitió conocer las patologías asociadas a un diagnóstico complejo de lesiones cervicales, conocer la sintomatología más frecuente, los mecanismos de lesión asociados para que permitan un diagnóstico adecuado y temprano, nuevamente confirmar un uso adecuado de exámenes de imágenes complementarios que tengamos a disposición y cuáles fueron las causas o los causales de demora o pérdida en el diagnóstico de las lesiones para la prevención de las mismas. Eso con respecto a la exposición. Muy bien, Romel. ¿Algún comentario? ¿Alguien? Un comentario, Pedro. Yo la charla lo di en 2017, me acuerdo, ¿no? Y lo enfoqué, me acuerdo que tienes artículos, Pedro. Uno con Borri, uno para la Silaco y otro en la OT, 2009, ¿no? Donde más que todo en el trauma inicial, ¿no? Por ejemplo, la llegada a la emergencia del paciente y cuánto tiempo demora. A veces, ¿qué pasa? Llega un paciente, el residente, o el médico, el traumatólogo de guardia, o el médico clínico, ¿no? Y el paciente se va a la consulta, o vuelve a la consulta, a veces pasa un mes, o mes y medio, sin que tenga un diagnóstico inicial, ¿no? O un diagnóstico definitivo, ¿no? En el primer trabajo, discúlpame, Cuba, en el primer trabajo que fue de falla de diagnóstico con una cervical sin déficit neurológico, tuvimos 120 días un paciente sin diagnóstico. Entonces, fue con el paciente, ¿no? Después hubo, yo me acuerdo porque fue el 2017, ¿no? Y después, yo cuando fui el 2017, y hubo trabajo también sobre trauma raquiomedular, fue para la SILACO, ¿no? Segundo trabajo, creo que, 2 trabajos leí, me acuerdo. Y por ahí, inclusive la asociación de, por ejemplo, después otra cosa, ¿no? Dijiste en la emergencia, radiografías, que la sensibilidad es mejor cuando se hace dinámica, ¿no? Y nosotros tenemos el concepto ya de la UPE establecido que después de eso no hay que hacer dinámicas. En el trauma inicial, así sea 60% de la sensibilidad de las radiografías, en este caso, frente y perfil odontoides, pero hay que evitar en lo posible la dinámica, ¿no? A las 3 semanas sería, o 4 semanas recién oportuno, ¿no? Tu exposición muy
muy profunda, muy exhaustiva, ¿no? Pero me parece por ahí el enfoque es más que todo lo que uno maneja las cosas en cierta manera frecuentes, ¿no? La demora en el diagnóstico que uno, la parte legal más que todo es estar mirando cuánto se puede complicar un paciente con que uno, primero, no pidamos las placas, las radiografías pertinentes, ¿no? Frente, perfil, no se vea C7, T1, ¿no? Que también es importante, ¿no? La calidad de las placas, ¿no? Y también muy importante la evaluación clínica que le hagamos, el examen neurológico es fundamental para orientarnos a un déficit, ¿no? A veces no examinamos directo, pedimos las placas y queremos que la placa nos diga lo que hemos hecho el examen, ¿no? Esas cosas yo recuerdo que por ahí las planteé, ¿no? O las quise enfocar. Esa es mi observación, ¿no? Inclusive también por ahí, cuando veamos, eso queda como pregunta abierta, ¿no? Cuando planteamos inestabilidad, ¿no? Ahí sí creo que sería necesario pedir una resonancia, ¿no, Pedro? Porque si imaginamos ahí ligamento, vemos nuestro examen clínico o la radiografía nos orienta a criterio de inestabilidad, entonces ahí sería bueno para pedir resonancia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un problema ligamentario, puede ser un problema, en este caso, un canal estrecho constitucional, o sospechando un cuadro de Sibora, ¿no? En adulto, ¿no? Entonces ahí sí podríamos incorporar al primer estudio, o al estudio inicial, una resonancia, ¿no? Se pregunta, para este caso, más experiencia, está Enrique, estás Pedro, ¿no? Esas serían mis observaciones, ¿no? que tengo, ¿no? Sí, la charla está muy buena, Romel. Hago hincapié de nuevo en algo que ya hablamos. Tenés que enfocarte en el tema exclusivo, porque perdiste mucho tiempo, que estuvo bueno, pero perdiste mucho tiempo en exponente anquilosante y el diagnóstico diferencial con el DISH. Y hoy no hablábamos de exponente anquilosante. Eso es otro. Ahí tenías otra charla. Estas charlas nos tienen que dejar la duda y hacer que cuando nos enfrentemos en la guardia con un paciente con una columna rígida, que es el trabajo que me presentaste, las lesiones de columna rígida, el exponente anquilosante, el DISH, la columna fusionada, la columna con artrosis generalizada, que se nos pueden pasar desapercibidos los diagnósticos y el por qué. Ahí termina ese trabajo. Todo lo que explica del trabajo y todo lo que le agregaste de diagnóstico diferencial, DISH y exponente anquilosante, diagnóstico de exponente anquilosante, que está muy bien, es diagnóstico diferencial, pero no es falla del diagnóstico. En el trauma. Quizás es falla en el diagnóstico de exponente anquilosante o falla en el diagnóstico del DISH, pero no en el trauma. Pero estuvo muy buena. Aconsejo que se la muestre a tus residentes. Y hay algo que uno muchas veces no entiende y no habla de errores porque creemos que nosotros no nos equivocamos. Y el trabajo de Paxer fue después de un juicio que hubo en Estados Unidos. Entonces trataron de ver el porqué de una alta tasa de errores que había. Y vos lo dijiste, pero el error, la causa más frecuente que vieron ellos fue porque interpretaron mal las radiografías, que era casi 40 y pico %. Pero después erraron porque casi un 30% porque no tuvieron las imágenes que debían tener. Y más o menos en el mismo, habían estudiado en el mismo porcentaje, casi un 20%, habían estudiado otro segmento. Pero los autores terminan en la conclusión diciendo que el peor error
fue que pedimos radiografías y no las vemos. Y se ven el 6%, que no es poco. Yo, mientras vos hablabas, traté de buscar las presentaciones de los dos trabajos que comentaba Cuba, y hay uno que no lo tengo, hay uno desde falla de diagnóstico que no tengo el trabajo. Pero me tomo el permiso de hacerles un comentario, no un comentario, presentarles la charla el principio de la charla que di en el curso oficial, porque hay un trabajo que creo que te lo envié seguramente, que habla del error médico. Que por eso no lo conocemos nosotros, por eso no hablamos. A ver. ¿Se ve ahí mi diapo? Sí. ¿Ve la diapositiva? Sí se ve. Esta es una charla que tendría que haber dado, que al final no la di, que se va... Ahí está, mijita. Se va Ahorita. a subir a la página de la sociedad. Ya que lo silencio Cuba, ahí está. Y nosotros no hablamos de error médico, de error diagnóstico, porque no sabemos qué es. Y si vamos a tratar de definirlo, y para eso nos vamos a la Real Academia Española, un error es un concepto equivocado o juicio falso. O una acción desacertada o equivocada. Y ahí en nosotros es bien proceder médico. En el derecho, que ellos también se equivocan, es vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta lo esencial de él o su objeto. O sea, los errores de los abogados son de buena fe, los nuestros son por impericia, negligencia o imprudencia. Y si vamos a ver ya sí el error médico como tal, es la falla ocurrida durante la atención de salud que haya causado algún daño en el paciente y cuyo origen puede relacionarse con la realización e implementación del servicio a través de múltiples y complejos mecanismos. Y acá encontré este trabajo del 2009, que es una revisión sobre errores médicos. Y los autores dicen que hay 5 tipos de errores posibles, errores médicos posibles. El error diagnóstico, que es el que nos preocupa hoy, el error terapéutico, el preventivo, y el quinto lo clasifica como otros errores. Perdón, 4, dije 5. Que yo creo que es el error más frecuente, que es el error de comunicación. Creemos que hablamos como médicos creyendo que el paciente entiende y no entiende nada. O bajamos tanto el nivel de comunicación que el paciente sigue sin entender, pero creo que el padre de todos los errores es el error diagnóstico, porque si no hacemos buen diagnóstico no vamos a tratar bien. Si no sabemos qué vamos a diagnosticar no lo vamos a prevenir, y mucho menos comunicar. Y el error diagnóstico puede ser un poco lo que hablaba Romel recién, tanto el error como tal como el retardo en el error. Y acá vale mucho a nuestro conocimiento sobre la patología. Por eso estaba muy bien la charla de Romel, y por más que se haya ampliado, porque cosas menos frecuentes como el DISH o el dispositivo quilosante nos informó. Otro error puede ser por la falla en el uso de las pruebas. Y ahí pongo pruebas, pero el trauma son los exámenes complementarios. O tener un estudio, hacer el estudio y no saber qué hacer con el resultado. Por eso yo insisto que no leamos los informes. Un especialista tiene que ser capaz de ver las imágenes y saber qué representan las imágenes. Y para el diagnóstico diferencial podemos
para una consulta podemos leer el informe, pero vemos muchos colegas que llega el paciente con el informe, con el estudio, perdón, y lo único que hace es leer el informe. Y actúa de acuerdo a lo que dice una persona que no interrogó al paciente, que no revisó al paciente, y la gran mayoría de las veces que no hizo el estudio que está comunicando. El especialista en diagnóstico por imágenes, por bueno que sea, nos está comentando una imagen. Yo siempre digo a los pacientes, es como ir a un museo, pararnos los dos enfrente de un cuadro, o le muestro algunos de los cuadros que hay en mi consultorio, ver una pintura y vos no ves lo mismo que yo. Digo, y a vos no te gusta lo mismo que a mí. Y para ponernos de acuerdo, tenemos que hablar de la historia del cuadro, de qué pensaba el artista cuando pintó eso y en qué situación estaba. Bueno, con los exámenes complementarios pasa lo mismo. Uno que interroga al paciente, revisa al paciente, va a buscar imágenes correlacionadas con eso. Por eso son exámenes complementarios. El informe no complementa nada, el informe dicta, da un dictamen. Y otra causa del error diagnóstico es porque usemos pruebas que están desactualizadas. Entonces, si Rommel nos dice que la charnela, auxilio cervical y cérvico-torácica son puntos ciegos a las radiografías comunes, no por nada los algoritmos actuales de diagnóstico y tratamiento de politraumatizado obvian la radiografía y van a la tomografía. Pues es más sensible y es más específico. Entonces, si seguimos haciendo diagnóstico de fracturas o de lesiones auxilios cervicales con radiografía o cérvico-torácica con radiografía, sepamos que vamos a tener un porcentaje de error. No es ni bueno ni malo, pero un porcentaje de error. Si seguimos con el error diagnóstico, las causas también se las pueden catalogar o clasificar de distintas formas. Y quizás la peor, y que tiene relación con lo legal, es la cognitiva. Si uno no conoce lo que va a buscar, no lo va a encontrar. O va a ser lo mismo que la gran mayoría de los grandes descubrimientos en la medicina, que fue por azar. La penicilina no se encontró buscándola. Nos chocamos con ella. Y uno nunca debe usar en la atención médica la técnica Cristóbal Colón, que supo de dónde salió pensando que iba a las Indias, que le iba a la India a buscar especies, llegó a un lugar que nunca supo que no era la India, y volvió y viajó varias veces creyendo que había hecho un buen viaje. Hizo algo bueno que fue descubrir América. Algo malo de traer a los españoles y a los europeos a América con todo el genocidio que hubo. Pero bueno, eso es otra situación. Entonces, el error cognitivo es muy importante. Pero también incurrimos en el error del sistema. Y muchas veces no solicitamos los estudios convenientes porque en mi hospital, en mi clínica, en mi consultorio no se hace. O siempre estudiamos a los pacientes con los estudios del hospital porque es donde se hace y porque tengo que favorecer la economía de la clínica. No, uno tiene que hacerle al paciente lo que el paciente necesita. Ni lo que el paciente quiere, ni lo que la clínica o la institución quiere. Y luego hay errores sin culpa, que está relacionada a dos cosas. O al paciente en el trauma porque tenga una conciencia alterada, porque tenga un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento asociado, o porque el estado hemodinámico esté muy alterado, que es el menor de las causas de los traumas, no llega al 48%, al 46%, perdón, o porque estemos estudiando una patología no traumática en su comienzo y que todavía los síntomas no sean muy, muy pronunciados. Entonces, de esos tres, el último no tenemos culpa. Por eso los autores clasifican
a los errores como con factores no médicos y factores médicos, que están en cada paso del proceso de atención médico-paciente hasta llegar al diagnóstico. Y la conclusión que ha leído seguramente Romel en casi todos los estudios, casi todos los trabajos que se analizan los errores o la demora del diagnóstico, es que la solución es la experiencia. Y acá vamos a lo que decía Cuba. Nosotros, si estoy hablando de errores médicos, muestro los míos. Y en el 2009 presentamos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Trauma, este trabajo de falla del diagnóstico en el manejo del trauma cervical sin cuadro neurológico. Este trabajo después fue premiado en La Plata. Y para ello hicimos un estudio retrospectivo de 10 pacientes que habían tenido lesiones sin déficit neurológico. Y no tener déficit y pasar desapercibido el dolor es la causa número 1 de estos errores. Y se tardó un poco más de 3 consultas para hacer el diagnóstico. Y observen que en promedio fue 26 días, pero tuvimos 120 días. Un paciente sin diagnóstico. ¿Cómo hicimos el diagnóstico? De esos 10 pacientes, 4 haciendo radiografías nuevas. Y uno complementándolo con una tomografía. Pero lo peor de todo, hicimos el diagnóstico porque de los 10, 6 progresaron a algún grado de déficit. Eran pacientes que esas 3 consultas la hicieron siempre en la guardia. Entonces, no solo hay que tener algoritmo de diagnóstico, ¿por qué? Porque en la guardia habitualmente está el residente y el fin de semana está el residente de menor año, de menor experiencia. El residente tercero y cuarto no quieren sábado y domingo. El cirujano de columna no está de guardia. Está el traumatólogo, está el neurocirujano, o está el emergentólogo ahora. Entonces, es muy fácil echarle las tintas a que estos pacientes, el error diagnóstico fue porque lo vio alguien sin experiencia. Entonces hicimos el otro trabajo que decía Cuba, que lo presentamos en un congreso SILACO, que era el retardo de diagnóstico en el trauma raquimedular sin déficit neurológico inicial. Eso es fundamental, porque el que tiene déficit es fácil llegar, en teoría, al diagnóstico. Es fácil si es una sola lesión. Si son más de 2 lesiones, o más de una lesión, como nos decía Romel, puede cubrir a la otra. Entonces, usamos un estudio prospectivo con observadores independientes, y lo que hicimos fue juntar pacientes con lesión traumática, sin déficit, 9 pacientes, y sumarle 7 pacientes que no tuvieron lesión. Y preparamos presentaciones de PowerPoint, a los cuales le poníamos la radiografía de guardia, radiografía, no tomografía, no resonancia, y le contábamos sumeramente al evaluador cómo había sido la cinemática y dónde dolía. De estos pacientes se tardó un poco más de 2 consultas y media para hacer el diagnóstico. 16 días en hacer el diagnóstico. Y para evaluarlo usamos un estudio de expertos, 2 cirujanos espinales de alta experiencia, jefe, uno de la unidad de columna de la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, y el otro, jefe de la unidad de columna, especialista certificado por la SAPCB, jefe de la unidad de columna del Italiano La Plata, y el jefe de servicio del Hospital San Martín en ese momento, titular de la cátedra, con mucha experiencia en trauma, presidente de la Asociación de Trauma Ortopédico, y un grupo menos experto, en donde había un jefe de servicio de origen clínico, pero con instructor del PHTLS, un neurocirujano con años de guardia, estos 2 eran compañeros míos de la guardia, y
que fue el primer fellow que tuvimos en el San Martín, con un residente de primer año de ortopedia. Y entonces, en 3 oportunidades le hicimos ver esos 16 casos. Y como dice dicho, al mejor cazador se le escapa la liebre. El grupo de expertos tuvo un capa moderado y el grupo de no expertos un capa malo. Los 3 expertos que esperábamos tener un buen, excelente reproducción, veían más cosas de las que realmente había en las radiografías iniciales. Porque la experiencia muchas veces hace buscar otras cosas. Y bueno, después, esto, que hay que presentarle a nuestros residentes. Si uno estudia la cinemática, puede ver y buscar lesiones asociadas vertebrales y extravertebrales. Y las vertebrales, siguiendo los patrones de lesión que todos conocemos. Luego hay un punto más, que voy a pasar rápido, porque muchos de estos trabajos ya los mostró muy bien Romel. En la combinación, en las fracturas toracolumbares, el 19% de aquellos pacientes que tenían tórax inestable, hemotórax y neumotórax, el 19% no tenían diagnóstico inicial de fracturas. Y eso porque es lo que pasa siempre, hay que salvarle la vida al paciente y pasa desapercibido aquellas lesiones sin déficit neurológico. Pero también nosotros tenemos 2 presentaciones y publicaciones sobre la combinación de fracturas de columna torácica y esternón. Uno publicado en el Global, en el suplemento Global, por el primer congreso que se hizo en Latinoamérica de AO, y otro publicado en Columna, donde evaluamos otra cosa, pero en definitiva, los dos nos llaman la atención que esta combinación se da en accidentes automovilísticos de alta energía. Y recordemos que ya lo dijo Bert en la década del 80, el esternón es un tutor interno de la columna, tanto que lo llamó cuarta columna. Entonces, presten atención cuando hay una fractura torácica, cómo está el esternón. Y eso también hacemos mucho peso. Bueno, y después ya lo dijo todo acá Romel. Bueno, ¿cómo andás, Quique? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Volviendo otra vez a tener libre el martes por la mañana, por lo menos estos 2 próximos martes. Te quería agradecer por la posibilidad de participar y me parece muy importante esto que vienen haciendo hace rato, que es dándole mucho importante a la parte bibliográfica y tratando de mejorar todos los días. Te agradezco por estar siempre ahí y a los muchachos también por estar dando la clase. Me pareció muy importante, me pareció interesante lo que se estuvo dando. Y los errores en la urgencia son muy frecuentes. Yo creo que más que nada es porque los que ven a los pacientes en ese momento son residentes, muchas veces son residentes que están de madrugada o el trauma aparece en la guardia en la madrugada y esto no se puede, solamente se quedan los residentes menores revisando al paciente y muchas veces se escapa las patologías a este nivel. Nosotros, por ejemplo, en el hospital no tenemos resonador, así que nos manejamos solamente con la tomografía. Cuando hay signos, cuando hay antecedentes de accidente de tránsito, más que nada, ¿no? Quique, perdón, 2 cosas. Una, no tenés nada que agradecer porque vos sos parte de esto. Así que traiga tu experiencia para nosotros es un gusto y nos ayuda. 2, sabemos y comparto que es así, que la causa del error es la poca experiencia del que está evaluando.
Por suerte, la gran mayoría de los errores no tienen consecuencia con nuestro paciente. Entonces, la implicancia médico-legal es baja. Pero, por más de no tener... Yo ayer vi en el italiano una paciente que vino con diagnóstico de hernia de disco, en teoría, y lo que tenía es una fractura, se había caído. Una paciente asmática con mucho corticoide, se había caído y empezó con dolor. Y le hicieron una resonancia y le dijeron que tenía una hernia de disco. Y lo que tenía es una fractura 1. Con, obviamente, platillo roto, disco hacia el cuerpo. Y llevaba más de un mes de lesión. Por más que ¿Quién no le dio el diagnóstico? El informe. El informe le da el diagnóstico de una hernia de disco. El informe del traumatólogo que me la manda para que trate la hernia. Entonces, la gran mayoría de las lesiones que pasan desapercibidas no tienen gran implicancia para nuestro paciente, pero en otro paciente, en otro caso que tuvimos de errores, un paciente también tardó 120 días y nos dimos cuenta porque quedó parapléjico, o paraparético, no parapléjico porque recuperó. Pues siempre fue a controlarse en la misma guardia. Entonces, está en nosotros 7 el trabajo de evitar los errores al residente que está solo a la madrugada evaluando a un paciente. Y eso no quiero decir que hay que ir a la mañana, a la madrugada, a la guardia. Sino, esta charla que dio Romel se la tiene que replicar a sus residentes. La mejor forma de disminuir el riesgo de errores es prendiendo la mecha que podemos equivocarnos. Y hay una cosa que... Recordemos que cuando estamos empezando y aprendemos muy poco, creemos ya sabemos todo. Y que no nos equivocamos. Porque la facultad no nos habla de errores. Salvo en medicina legal, que es una cursada de semanas, nadie nos dice que nos equivocamos. Y nadie nos habla de la implicancia de esa equivocación, de ese error. Entonces, somos nosotros los que tenemos que educar no solo al residente de traumatología, sino al residente de emergentología y al terapista. Y ustedes han estado que nosotros solemos dar todos los años charlas en terapia, en emergencia, sobre trauma. Vamos a clínica a hablar de trauma. No para que nos deriven pacientes, sino para que nos ayuden a disminuir el error. Sí, Ricardo, levantaste la mano. Sí, yo estoy de acuerdo con todos los comentarios que me parecen muy útiles, muy apropiados. Y creo que un error muy frecuente también que existe es lo que usted acaba de mencionar, que a veces creemos que sabemos mucho y realmente no sabemos nada. Y la falta de experiencia se combina con la rama cognitiva. Entonces, tomamos decisiones a veces muy rápidas y no consultamos a un grupo de trabajo. Es tener en cuenta que siempre tenemos un equipo multidisciplinario a nuestra disposición y que existen las ayudas, no solamente ayudas diagnósticas, sino que siempre ante la duda, creo que todos los experimentados acá o los que no tenemos experiencia, todos estamos en un proceso y todos hicimos una curva y todos empezamos de cero, ¿no? Entonces, una de esas formas de tratar de empezar bien es no conformarnos, por ejemplo, con el diagnóstico muchas veces que dio el colega. El paciente lo hospitalizaron con un diagnóstico y yo he visto que el paciente se va hospitalizado, a veces pasa por varias manos de especialistas y no se revisaron a profundidad las imágenes y se quedó el paciente con el mismo diagnóstico y ya 20 días acostado en una cama con el mismo diagnóstico. Y no tuvimos como la precaución de volver a interrogarlo, de saber un poco más, de empaparnos, de untarnos más del paciente, de conocerlo mejor y de pedir un concepto, de pedir una ayuda, ¿no? Creo que esa es la forma principal que tenemos
para ir cuidándonos de esos errores. Y otro error muy frecuente que el doctor Bazán lo pintó en uno de los algoritmos son errores relacionados a la historia clínica, a no hacer un buen, no haber hecho un buen registro de, digamos, de las lesiones del examen físico. A veces hacemos notas muy cortas, paciente con trauma cervical, fractura C6, manejo quirúrgico, ¿cierto? Pero no se escribe en la historia la forma detallada, la anatomía de la fractura, el mecanismo, quién es el paciente, y a la hora de un problema, de un error, eso más la falta de comunicación con el paciente, no haberle explicado en su lenguaje qué es lo que tenía, es lo que nos condena, ¿no? Muchas veces todos podemos cometer errores, nadie es perfecto, pero si tenemos un buen diálogo con el paciente, sin tener que ser amigos de él, pero le explicamos lo que tiene, qué es lo que le vamos a hacer, cuál es el plan, las complicaciones que pueden haber, vamos a estar mejor armados para la guerra. Eso es como yo creo que es como uno de los resúmenes, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Lo que nos defiende es lo que escribimos. Ha dicho cosas que son interesantes. Y cuando uno lee poco cree que sabe. Y entonces puede cometer dos errores. Deja de leer porque ya lo sé. Si yo ya lo sé, ¿para qué enseño hasta donde yo llegué? Y si seguís leyendo, te das cuenta de que cada vez sabes menos. Entonces la curva en realidad lo único que hace es esa meseta, pero nunca baja. Y con la evolución que ha tenido nuestra especialidad en los últimos 15 años, estamos empezando de cero de nuevo. Siempre el mismo chiste, pero cada vez que nos aprendimos una clasificación, vino otra que cambió las cosas. Aprendimos la clasificación de King, que era un desastre, de compleja, y vino la de Lenke diciendo otra cosa. En escoliosis. Y en trauma, cada 10 años una clasificación nueva. Entonces, uno tiene que seguir constantemente en formación, no creerse nunca que se sabe, porque nadie sabe todo. Nadie. Quizás lo comunicamos un poco mejor o un poco peor, o lo mostramos, pero hay que seguir. Y no quedarse con lo que escribió el otro, con lo que interrogó el otro, con lo que examinó el otro, como dice Ricardo, es fundamental. O si hay un paciente en una cama con un diagnóstico y tiene necesidad de llamar a otro especialista a interconsulta, y lo primero que tengo que pensar, ser mal pensado, y que ese diagnóstico, esos estudios que se hicieron no eran lo correcto. O no se analizaron correctamente. O no se hizo una anamnesis correctamente, ¿no? Por eso. Y entonces, vos vas último y le das en la tecla, entonces sos el mejor del mundo. No, si analizaste los errores de los demás, te fueron tildando fichas de las que no eran. Entonces cada vez quedan menos fichas libres como para decir, es esto. Entonces tenemos más posibilidades de acertar. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, muchachos, gracias, como siempre. Cuídense y nos vemos el jueves. Hoy en el Ateneo de la Sociedad de Columna hay fracturas cervicales bajas. Cervical, ¿no? Sí, cervical. Perfecto. Van a haber dos casos bastante interesantes. ¿Para cuándo el médico legal? Y prepararlo para un viernes. Sí, para un viernes lo damos. Un viernes o un jueves que no tengamos casos. No el 17 que estamos en la webinar de Mendoza.
este jueves tengo yo guardia, ¿puede ser para el próximo? El próximo no, porque es 17 que estamos en la webinar para el 24. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos.